Bueno, invitamos a la persona que se hace llamar como el hombre Danta. Pablo, buenos días. ¿De dónde nació esto? Buenos días. Este proyecto nació hace 7 años a raíz yo soy ingeniero ambiental, fui contratado para trabajar en una gobernación de Nariño y pues tristemente digamos que me tocó evidenciar lo que es el tema de la corrupción, donde quieren inflar presupuestos, donde se quieren poner a firmar documentos y al final entonces renuncié porque pues no podía permitir que ese iba a ser mi futuro como profesional por ganarme pues unos buenos millones como ingeniero, entonces iba como a dejar de lado un poco la ética y la moral. Entonces a raíz de ese episodio pensé en todas mis pasiones. ¿Cuáles son mis pasiones? Recorrer las montañas hace mucho rato, soy deportista, ciclista y atleta, y por otro lado fotógrafo. Entonces yo tenía ya muy buenas imágenes de naturaleza, ya había tenido un par de encuentros con la anta de montaña, entonces ya sabía un poco como de su situación. Entonces en ese tiempo, eso fue en el 2014, se estaba la media maratón de Bogotá, como ahora, pero en ese tiempo. Entonces se me ocurrió así como una idea que me llegó y me dijo, pues haga algo, vayas en bicicleta para Bogotá, sáquese unas fotos de la Danta, vaya regalando fotos por el camino y en la media maratón de Bogotá, pues corre por la Danta, yo me hice mi camiseta personalizada, pues conmemorativa de la carrera con la imagen de la Danta y fue así como lo hice. A raíz de ese ejercicio que generó muy buenos comentarios, pues por el tema del esfuerzo que implica pues ir desde Pereira a Bogotá en bicicleta. Entonces a raíz de esos comentarios el proyecto empezó a tomar fuerza porque me parecía que era por ahí que yo podía hacerle un aporte al tema de la conservación de la biodiversidad colombiana. Entonces, desde ese momento empecé a seguir rodando en bicicleta. Ya el segundo año volví a la media maratón de Bogotá, ya con no fotografías, sino postales como tal. Y así empezó el proyecto. Ya empecé a viajar por gran parte del país, a ser invitado en algunos eventos y ya en algún momento de ese proceso se me ocurrió que el proyecto debería llamarse Conservación sobre Ruedas, porque es conservación en bicicleta. Entonces, digamos que el proyecto como tal tiene dos líneas, una línea de investigación, que es una línea en alta montaña, de estar haciendo seguimientos, monitoreo, y la otra línea es la línea de educación ambiental, que me parecía que podía ir un poco más allá, no solo hacer investigación, sino que fue donde me pareció que era interesante articularlo a esa faceta mía deportiva, y también por darle como un componente de consecuente, o sea, en bicicleta eh, estamos promoviendo también el uso de la bicicleta, ¿cierto? Movilidad sostenible, desplazamientos ecorresponsables. Entonces me parecía que esos dos temas estaban fuertemente relacionados porque así, digamos, el discurso que yo quería dar de conservación de la danta, pues pegaba más duro porque la gente pues se sorprende al ver que uno llega en bicicleta a muchos lugares y además de proponer pues como esa invitación a trabajar por la conservación de los ecosistemas que hay en Colombia. Pablo, ¿por qué la danta y no otro animal? Por ejemplo, el oso Claro, de montaña o el oso de anteojos. exacto. Esa es una pregunta muy que se hace comúnmente y básicamente es por el encuentro que tuve, o sea, porque me la encontré varias veces en la alta montaña hace muchos años, entonces ya había como un vínculo ahí, había como un vínculo fuerte emocional, entonces ese era como el la especie con la cual yo podía empezar ese trabajo de conservación, porque la danta pues es una danta, las dantas son consideradas especies sombrilla, así como el oso y como el puma. Si cuidamos la danta, cuidamos el oso y cuidamos el puma, porque ellos cohabitan en el mismo ecosistema, bosques altoandinos y de páramo. Entonces, por eso la danta. ¿Cómo es una danta? Una danta es un mamífero, ¿cierto? Es un mamífero que vive en los Andes, no es un oso,
ni es un oso hormiguero como mucha gente que no conoce la danta, lo primero que, eso es un oso, o es un oso hormiguero, no, es un mamífero como cualquier especie, es familia de los tapires, danta o tapir es lo mismo, son mamíferos herbívoros que viven pues en las montañas. En el mundo hay 4 especies de dantas, Colombia tiene 3 especies de dantas, de esas 4, la danta de montaña, que es la que está más en riesgo, que es la que es foco de mi atención, está la danta amazónica, que es la Tapirus terrestris, y está la danta del Pacífico, la danta centroamericana, que es el Tapirus bairdi o danta del Pacífico. Entonces son herbívoros. De esta danta en particular, de la de montaña, tiene un peso aproximado de 250 kilos, son ágiles trepadoras, como ya lo había dicho, son herbívoros totalmente, son animales, digamos, pacíficos, no son agresivos con el hombre, obviamente pues ellos se escapan cuando el hombre, como cuando ve presencia de humanos, pero nunca te va a atacar, nunca te va a agredir. ¿Cuál es la condición de la danta de montaña para la región donde usted vive, el eje cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío? La condición, me explica un poco ahí ese tema. Es decir, ¿en qué estado se encuentra? ¿En un estado de preservación, en un estado de peligro? ¿Cómo se encuentra? La danta de montaña que habita, la danta, como digo, habita en la cordillera de los Andes, en este caso la cordillera central colombiana, en 2 zonas específicas, que son las zonas relacionadas con toda el área del Parque de los Nevados, ¿cierto? Y parte de la cordillera que cruza el Parque Nacional Natural Puracé, que eso es como la región del Huila, del Cauca, son las zonas donde hay presencia de danta. Las dantas están, digamos, en peligro, ¿cierto? Están en peligro de desaparecer si no se hace un trabajo importante en temas de educación ambiental, en temas de deforestación, controlar la deforestación, controlar la expansión de la frontera agrícola. Digamos que se ha venido trabajando desde algunas instituciones en temas de conservar a la danta, pero digamos que yo he notado que hay una falencia grande en temas de educación ambiental, y por eso decidí como hacerme ese aporte en ese sentido, porque son trabajos que yo puedo hacer a mediano y corto plazo. En este caso, como venirme a la media maratón de Bogotá, ¿cierto? Venirme en bicicleta, correr, hacer una campaña de educación ambiental. Son campañas medibles y ejecutables, porque el componente ya investigativo, que tiene que ver con seguimientos, con fototrampeo, pues son resultados que requieren tiempo. Entonces, mientras eso pasa, pues yo sí de hacer el aporte desde el tema de la educación ambiental. A propósito de lo que usted viene haciendo, de la campaña que venía haciendo, ¿cuáles podríamos decir que son los resultados después de 7, 8 años en esta actividad? Bueno, como resultados, digamos que hay un posicionamiento, digamos, a nivel, digamos, escolar, en todos los centros poblados centros educativos escolares de alta montaña que yo visito, ¿cierto? Que es como uno de mis públicos objeto, ¿cierto? Los niños que viven en las montañas, en zonas de importancia de biodiversidad. Entonces, digamos, hemos posicionado la imagen de la danta en estas regiones desde la apropiación, desde el ejercicio que yo tengo, para que los chicos se apropien de sus propios ecosistemas. No necesariamente tiene que haber danta de montaña, pero si lo hay, maravilloso. Pero desde el ejercicio se invita a que los chicos empiecen a hacer semilleritos de investigación, de estar pendientes de la danta, de hacer observaciones en cuadernitos, básicamente pues, y pues todo el material que he venido entregando a lo largo de todo este tiempo. Digamos que el material pedagógico que yo utilizo, pues son postales, folletos, stickers, pues son material que son financiados enteramente por mí, ¿cierto? Y en todos estos años se han repartido, no sé, más de 10.000 postales, más de 10.000 folletos, stickers, bueno, muchos. Entonces, digamos que esas han sido como las poblaciones a las cuales hemos como intervenido, ¿cierto? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, y felicitaciones por esa actividad que usted cumple en favor de la danta de montaña.